Hola, hola, espero que estén bien todos. Aquí nosotros sufriendo un poquito con el calor en esta nueva plática que vamos a tener el día de hoy, porque ya tuvimos una anteriormente, pero ya tiene tiempo de eso, así es que ahora se nos ocurrió hacer una nueva para darle continuidad a, pues no historia, pero sí. Creo que en la plática anterior nos quedamos en que yo iba a la secundaria y ahí pues yo ya tocaba guitarra y no tocaba piano ni nada. Mi maestro era el que tocaba las piezas que yo le ponía, de los Beatles sobre todo. En 68 yo salí de la secundaria. Mi secundaria estaba exactamente enfrente de la Vocacional 1. Y entonces imagínense ustedes en 68 estar enfrente de la Vocacional 1 era tener que por fuerza, porque se metían por nosotros a la escuela, acompañarlos a meetings y algunas otras cosas, inclusive peleas de la prepa y cosas así. A mí no me gustaba eso, pero entonces a veces era de a fuerza. En 68 pasamos por eso y salimos de eso porque también estuvimos en el 2 de octubre en Tlatelolco, pero salimos de eso también, que fue una cosa muy casual, muy casual. Yo no ni tenía idea que iba a ir yo a esa reunión, pero como había una olimpiada cultural donde se presentaban obras de teatro de diferentes países. Nosotros fuimos a un teatro ahí al Ferrocarrilero, creo que es, y mi amigo José Luis dijo, pues hay meeting en Tlatelolco, vamos a darnos una vuelta. Yo estaba saliendo de la secundaria y él ya estaba en la prepa. Entonces, pues vamos a dar una vuelta a ver qué. Pero cuando íbamos entrando, resulta que iban llegando tanques, ya había muchos disparos y todo, así es que decidimos huir, decidimos correr y correr porque nadie nos quiso levantar, pero corrimos hasta que llegué a mi casa, por supuesto que directamente al baño. Pero bueno, así fue. Y ese mismo año, como estaba la situación en México, yo me fui a vivir a Guanajuato con mi tío Beto, que es muy querido tío, donde yo pues estuve con mis primos un tiempo y luego ya cuando se calmó un poquito la situación, que estaban siempre buscando estudiantes, entonces ya regresé y me metí. Bueno, primero estuve investigando en el Conservatorio de Música, porque en esos tiempos no era una cosa obligatoria, para estudiar música no era una cosa obligatoria estar en la prepa o en la vocacional, sino que podía uno entrar a estudiar música sin pasar por esas escuelas. Entonces, pues me fui a investigar al conservatorio y me dijeron, no, bueno, en el conservatorio, aquí nosotros estamos con la carrera más corta, creo que eran 7 años como instrumentista, y dije, bueno, ¿qué será si eres director de orquesta o compositor? Son 18 años. Dije, no, pues voy a salir en silla de ruedas ahí. Sin embargo, pues le entramos al asunto, no mucho tiempo, porque la verdad me quedaba muy lejos. Me quedaba muy lejos y no había metro, desde luego que no había metro. Entonces yo agarraba un camioncito que hacía más de 1 hora para llegar al conservatorio y había que entrar a las 8 de la mañana. Entonces, pues no era tanto eso, sino que ya estando en el conservatorio me di cuenta de que la Escuela Superior de Música, que estaba en el centro, en Cuba 92, me acuerdo perfectamente bien, los mismos maestros del conservatorio estaban en la Escuela Superior de Música. Entonces decidí pasarme a la Escuela Superior de Música, donde el director del conservatorio resultó que fue mi maestro de piano y mi maestro de guitarra, el maestro Galo Herrera, era un señor de Acambay, y yo ni siquiera conocía a Acambay, pero luego me di cuenta, cuando yo llegué a vivir a Tlacomulco, me di cuenta de que Acambay estaba muy cerca, y algún día fui a ver si yo encontraba
a mi maestro Galo Herrera y no lo encontré porque ya había fallecido. Pero dije, bueno, mire, teniendo tan cerca aquí a Cambay. Pero bueno, esa es parte de la historia. El chiste es que yo me quedé estudiando un tiempo en la Escuela Superior de Música y luego me metí a tocar ya de plano. Yo tenía un grupo de rock con mis vecinos, con mis compañeros, era un grupo de colonia, lo que se llamaba en esos tiempos un grupo de colonia, con mi amigo Toño, con Arturo, con Víctor, muchos, el Paco Grande, Paco Chico, muchas gentes muy chistosas, el Chicana, Fernando Lanz, no, mucha gente, mucho músico, mucha gente que finalmente también, a pesar de que estábamos chavos, después se dedicaron a la música con mucho éxito. Hasta la fecha yo pienso que siguen trabajando y bastante bien. Entonces, yo viví unos momentos difíciles porque pues sí teníamos el grupo y tocábamos muy a gusto, pero no, muy al contrario de ganar dinero, teníamos que poner para rentar los amplificadores y eso, y organizar tardeadas, que nunca ganábamos nada, más que pues, algunas caguamas que dejábamos en la puerta, ¿verdad?, para que pudieran entrar. Pero bueno, fuera de eso no, físicamente no. Pero entonces me invitaron a ayudarle a un grupo que estaban trabajando en el Hotel Sheraton, María Isabel Sheraton, donde ellos trabajaban. Este grupo se llamaba los Henry Sparks y yo les ayudaba a poner micrófonos, a cargar el equipo, hasta afinar las guitarras. Pero alternaban con un grupo, con un show de un cantante inglés muy bueno, Paul King, y su esposa Dalila, que era española, tengo entendido, haciendo un show muy bueno para mí. Y entonces les ayudaba a los dos, les ponía micrófonos y todo. Finalmente me quedé en el grupo de los Henry Sparks como guitarrista porque se fue el guitarrista y yo ya me sabía pues todo el repertorio y yo afinaba las guitarras, pues yo ya me sabía todo el asunto. Entonces ahí me quedé trabajando con ellos me fui a algunos pequeños viajecillos por el sur. Fueron mis primeras giras, estamos hablando de 1970 por ahí, me imagino yo, Y resulta que pues yo me casé muy joven, yo me casé a los 19 años y eso hizo que ya no dejara de trabajar porque ya era otra responsabilidad, ¿no? Y un día en 1900 yo seguí estudiando y medio trabajando de secre, o sea, así le llamamos a las personas que nos ayudan a cargar equipo y a eso. Entonces seguí trabajando de secre, no tenía un sueldo, los músicos me daban alguna propina, ¿verdad?, el día que cobraban. Y después ya como ya me quedé trabajando con ellos, pues ya fue un poquito más holgado el asunto. Pero un día ya no trabajaba yo con ellos y me hablaron por teléfono ya en el 73, el 72, un grupo que yo admiraba mucho porque lo veía yo en la televisión. Veía yo este grupo en la televisión y decían, no, es un grupo muy fino. Y sí, efectivamente, después me enteré de que era un grupo que venía de Europa. Ellos trabajaban en Italia y finalmente en España y llegaron a México, pero con la dificultad de que solamente había un mexicano en ese grupo. Y el sindicato de músicos, desde luego, los paró y les dijo, a ver, espérenme tantito, pues sí. Nosotros estamos para proteger el trabajo de los músicos mexicanos, entonces aquí hay todos extranjeros y un mexicano, entonces tuvieron que no deshacer el grupo, pero sí tuvieron que cambiar a muchos músicos extranjeros que desde luego hicieron agrupaciones por su parte, cada quien,
Y en esos músicos mexicanos que metieron al grupo, pues tuve la suerte de que me hablaran. Primero no quería yo porque la verdad me daba miedo, porque es un grupo que es muy bueno. Bueno, este grupo se llamaba Los Lazos, tenían un éxito en ese tiempo, que era Más como has hecho, que es la canción que tuvo más éxito de ellos. Me acuerdo que el cantante original de ese grupo era Gianni Ales, un cantante italiano muy bueno. Luego ya conviví mucho con él como solista. José Les, que se quedó como cantante, era el baterista del grupo. Y Rafa Cadena, que fue un gran apoyador mío, un gran amigo mío, muy buena persona, Rafa Cadena, que ya en paz descanse. Pues me apoyó mucho para que estuviera yo en el grupo, aunque de primeras no quise entrar, porque yo de que tocaba el bajo, ahora primero empecé tocando la guitarra, luego tocaba el bajo y finalmente me gustaba. Sucedió algo en ese lapso entre 70 y 72, que en el grupo de Colonia que teníamos no había quien tocara un órgano. Y yo era una persona muy inquieta, entonces lo que yo sabía de guitarra lo pasaba a la melódica, que era lo que tenía yo, una melódica, ¿verdad? Que había que soplarle. Pero luego me hice de un organito y entonces me hablaron porque necesitaban bajista, Los Lazos. Y entonces dije, no, pues yo ya no soy bajista, yo soy organista. Y entonces al poco tiempo, una semana o dos, dijeron, bueno, pues ahora necesitamos organista, ni modo que digas que no. Y entonces pues me dio fuerza, me llevaron mis amigos, mis mismos amigos del grupo me llevaron. ¿Por qué? Porque vieron que yo era ya un hombre casado y que pues necesitaba el trabajo. Así es que me fui a hacer la prueba con Los Lazos en el León Rojo, allá por la universidad. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me quedé. Yo sin saber qué onda con el órgano, que era un organazo el que estaba ahí. El dueño era Miguel Salas, porque se lo tuve que pedir prestado. Era un organote que no sabía yo ni cómo se manejaba. Yo nada más le pedí de favor que me pusiera un sonido ahí, que, pues, sin necesidad de cambiarlo. Entonces me puso un sonido de órgano, me dieron unos papeles que Rafa escribió y me quedé tocando. Y finalmente pues yo tenía ciertos conocimientos, porque ya tenía 2 o 3 años estudiando la música y me sirvieron mucho y me quedé a trabajar con ellos hasta que el grupo se acabó. Diferencias normales entre músicos, cantante y compañías disqueras y familias, ¿verdad? Ya me imagino que, digo me imagino porque yo no tuve mucho que ver en el asunto, simplemente ellos decidieron tronarlo y yo era el nuevo, ¿verdad? Pues relativamente el nuevo y era el más joven, entonces ellos decidieron tronarlo. Y me quedé, eso fue en Acapulco, teníamos nuestra primera gira, bueno, mi primera gira en Acapulco. Y ahí tronó el grupo de Los Lazos, pero yo me quedé porque mis compadres actuales, que era el grupo de Los Peques, Jorge y José Luis, se acababan de quedar sin teclado porque Rodrigo Álvarez ya se estaba yendo, no sé si desde ese tiempo, con José José y además Rodrigo era un excelente pianista. Era un excelente pianista y un excelente arreglista, me imagino yo, y muy buena persona. Yo estuve con Rodrigo algunas veces y platicando con él me di cuenta que era una gran persona y yo tuve la suerte de quedarme en su lugar con Los Peques. Ya estuvimos un año en el Hilton y así a mis compadres no les gustaba mucho la idea de trabajar en México o trabajar en otro lado. A ellos les encantaba Acapulco y la verdad a mí también. La pasábamos muy bien en Acapulco. Ellos tenían muy bien puesto un espectáculo, aunque de repente tocábamos para baile porque había otro tipo de shows en ese hotel.
de Brasil, ¿verdad? Un show de Brasil y luego alternamos también con un show de Las Vegas. Y con diferentes shows nosotros íbamos y alternábamos con ellos. Y luego nos dieron la oportunidad de trabajar ahí mismo, en ese mismo hotel, pero en un lugar que quedaba en la parte última, en el último piso del hotel, que era como una discoteca, que en ese tiempo estaban empezando apenas el asunto de la discoteca. Nosotros decíamos que alternábamos con negros, o sea, nosotros como grupo hacíamos show, pero para nuestros descansos ponían discos, por eso era una discoteca. Entonces ponían discos y los discos eran negros. Entonces por eso decíamos, no, pues vamos a alternar con negros, ok. Y estuvimos un buen tiempo ahí. Entonces, de ahí, pues pasaron muchas cosas, hicimos muchos cambios, pero yo pienso que por hoy es una plática más o menos sustancial, pero ya iremos platicando algunas cosas y ya iremos también haciendo algo de música para ver si yo me acuerdo de algo. No, yo pienso que sí. Y porque yo continúo dando clase. Yo me jubilé, después de que me retiré de la música me hice promotor cultural. Me hice promotor cultural porque estaba yo trabajando en el lugar donde vivo, en Atlacomulco, y me ofrecieron un diplomado para ser promotor cultural, y entonces me hice promotor cultural. Y entonces yo, pues, era parte de mi trabajo, la organización de eventos, de conciertos, de recitales de danza, exposiciones y todo eso, la organización de esos eventos. Y ahí estuve como cerca de los 15, 16 años en el Centro Cultural, muy a gusto, aprendiendo muchas cosas, la gente tratándome muy bien, a pesar de que yo era el chilango, pero la gente me trató bien generalmente. Y tenía yo un grupo, ahí hicimos un grupo y yo ya no quería tocar. Yo cuando me retiré de la música dije, no, pues ya me voy a estar tranquilito. Sobre todo porque eran exigencias también de la familia, ¿no? Porque yo cuando estuve tocando todo ese tiempo, todos esos años, casi fue gira, pura gira, de todo llegaba de un lado y me iba para otro y así. Entonces, bueno, resulta ser que eso lo vamos a dejar para otro momento porque hay que repasar las giras. Porque ahorita ya nos quedamos que estamos con los Lazos trabajando en 72, 73 y tronamos y nos fuimos con los Peques. Esa es una historia muy interesante, digna de espera. Así es que gracias, nos vemos la otra.